Mis hermanos, en una época donde los roles bíblicos de la mujer son menospreciados, distorsionados y rechazados, la palabra de Dios nos ofrece una guía clara y contracultural sobre el carácter y la conducta de la mujer piadosa. Una mujer piadosa es una mujer, hermano, que en Proverbios dice que es una joya rara. Y nosotros necesitamos volver a redescubrir esa joya preciosa en nuestra sociedad para que el Evangelio sea embellecido por medio de ellas. Desde una visión reformada y puritana, el texto que acabamos de leer y que estudiaremos hoy no solo es un consejo moral, sino es un llamado divino a vivir conforme a la piedad. ¿Sabes para qué? Versículo 5, segunda parte, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Los puritanos enseñaban lo siguiente, que la vida cristiana del hogar también debe lucir en la iglesia local y que la mujer que teme a Dios es una mujer preciosa y muy extraña. Si eso es lo que pensaban los puritanos en aquel tiempo, ¿qué quedará de nosotros en nuestro tiempo, en nuestros días? ¿Realmente nuestras mujeres exhiben esa belleza del Evangelio? Hoy, al considerar el pasaje de Tito capítulo 2, versículo 3 hasta el 5, no solo veremos una instrucción sobre el rol de la mujer, sino cómo se establece una visión gloriosa del discipulado generacional. Nuestras mujeres no solo tienen un papel teológico, práctico, sino también misionero. Ellas deben ser envueltas en la piedad por el poder transformador del Evangelio en cada esfera de la vida. Así que, hermanas, este sermón va dirigido especialmente a ustedes. Y a pesar de que habemos algunos hombres acá, es un sermón dirigido a las ancianas piadosas, pero también a las ancianas irreverentes, pero también a las jóvenes, para que sean formadas e instruidas por la vida de piedad que estas mujeres han tenido a lo largo de su vida. Dicho esto, quisiera compartir el argumento de este sermón, y es el siguiente. Es muy fácil de poder memorizar. Las mujeres piadosas adornan el Evangelio de Cristo. Las mujeres piadosas adornan el Evangelio de Cristo. En otras palabras, las mujeres cristianas que son piadosas tienen la capacidad y la facultad de adornar y embellecer el Evangelio de Cristo. No toda mujer cristiana lo embellece. Por eso la afirmación acá es que si eres una mujer piadosa, puedes embellecer el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que deseamos acá, hoy. El título del sermón, ustedes lo han estado observando desde el día de ayer, es Mujeres Piadosas. Y los tres principios que utilizaré para dar fuerza al argumento que les he dado son los siguientes. Primer principio, la piedad de las mujeres ancianas. Versículo 3. La piedad de las mujeres ancianas. Aquí veremos tres cosas, hermanos. Primero, son reverentes en su vida, verso 3. Segundo, tienen control sobre lo que hablan, verso 3. Y por último, en ese primer principio, son maestras del bien. Sí, lo escuchaste bien. Son maestras del bien. Y esto es chocante para el tiempo del apóstol Pablo, cuando le deja saber esto a Tito, porque las mujeres no podían ejercer ninguna autoridad. Y Pablo le está diciendo en el verso 3 que sí, que ellas pueden ejercer una autoridad,
Pero ya veremos cuál es esa autoridad y hasta dónde se limita esa autoridad. Segundo principio, la formación de mujeres jóvenes en la piedad. Ahí vamos a utilizar todo el verso 4 y la primera parte del verso 5. La formación de mujeres jóvenes en la piedad. ¿Recuerdan lo que dijimos al inicio? Las mujeres piadosas marcan un discipulado generacional. Es decir, las mujeres piadosas son teológicas, prácticas y misioneras. Así que lo que vamos a ver es que las mujeres piadosas deben sí o sí formar jóvenes piadosas. Recuerda que nosotros hablamos mucho de los hombres, pero este pasaje específico, Pablo le dice a Tito, las mujeres tienen un rol importante en la formación de otras mujeres. Y veremos aquí tres cosas. Primero, ellas son formadas para la piedad en el hogar. Las jóvenes son formadas para la piedad en el hogar, verso 4. Segundo, formadas para la piedad personal, verso 4. Y por último, formadas para sus maridos, verso 4. Perdón, verso 5. Y es allí donde ustedes van a ver que incluso para que una joven pueda contraer matrimonio, necesita del consejo de las mujeres ancianas para que no fracasen en sus matrimonios. Y tercer y último principio es el propósito teocéntrico de la vida piadosa de las mujeres. Verso 5, parte B. El propósito teocéntrico de la vida piadosa de las mujeres. Y ahí veremos un solo punto: adornar el testimonio del Evangelio. Hermanas, ancianas, mayores de 60, piadosas y reverentes, ustedes tienen un trabajo con las jóvenes de la iglesia. Pero ¿sabes cuál es el propósito de todo esto? De las ancianas y de las jóvenes. Es uno solo. Que el Evangelio sea atractivo. Que el Evangelio, hermano, sea realmente llamativo. Que los pecadores puedan ver la vida de las mujeres de la iglesia y puedan decir, yo quiero lo que ellas tienen. Es triste, pero lo que hoy estamos experimentando en las iglesias locales es que las mujeres son más parecidas al mundo que a Cristo. Y las mujeres de afuera, ¿crees que ellas sean seducidas por ese evangelio que modelas en tu vida? Eso es lo que deberíamos preguntar. La pregunta es, ¿dónde hemos fallado? ¿Dónde el cristianismo, el evangelio, dónde nuestra cultura teocéntrica ha fallado? Probablemente en que las ancianas han dejado de enseñar a las jóvenes. Dicho esto, hermanos, quiero hablar un poco acerca del contexto, unos segundos, y quiero que recuerdes lo siguiente. Antes de que Pablo les diga a las ancianas que ellas deben ser reverentes en su porte y deben ser maestras del bien, ya Pablo le ha hablado a las cabezas de esos hogares. Ese fue el sermón que mi hermano Jesús dio la semana pasada. Ya Pablo ha hablado a los hombres el domingo pasado y le ha dicho que ellos deben ser irreprensibles. ¿Por qué? Porque ellos son pastores de cada uno de esos hogares. Pero antes de hablar a los hombres que no han sido llamados al ministerio, Pablo le ha llamado a Tito y le ha dicho, hey, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente. ¿Dónde la iglesia evangélica en Creta estaba fallando? En el liderazgo pastoral. Entonces, la falla actual sigue siendo la misma. La iglesia evangélica está fallando porque el liderazgo está mal. Y es allí donde Tito es enviado a Creta y dice, Pablo, corrige lo deficiente, establece ancianos y coloca ancianos en cada iglesia local. Luego de establecer los ancianos y que la enseñanza ya es una enseñanza bíblica,
Pablo ahora sí le dice a Tito, habla a los hombres de la iglesia. Hermanos, Pablo comienza en el capítulo 2 diciendo a Tito, primero los hombres, luego mujeres ancianas, mujeres jóvenes, jóvenes, que es el próximo sermón, y le está diciendo a cada generación en la iglesia local de Creta, ustedes deben vivir para la gloria de Dios por medio de sus buenas obras, para adornar el evangelio de Cristo. Es lo que le está diciendo. Dicho esto, quisiera entonces pasar a la primera parte, la piedad de las mujeres ancianas. Vamos a leer el verso 3 nuevamente. Dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. La Reina Valera dice que sean maestras del bien. La primera estructura, el apóstol Pablo le informa a las mujeres ancianas mayores de 60 años lo que no deben hacer y lo que deben hacer. ¿Qué no deben hacer estas ancianas? No deben ser calumniadoras o en nuestro término coloquial, chismosas. ¿Ok? Y también le dice, no deben ser dadas al vino. Esto es raro, pero parece que en la época de Tito, las mujeres también estaban en las tabernas. Esto no es algo nuevo que las mujeres van a estar en la licorería o en la discoteca. No, es tan antiguo como el capítulo 6 de la confesión de fe, la caída del hombre y su pecado perverso. ¿Y sabes a quién dejan allí? A un joven, Tito, para que comience a corregir todo lo que está mal. Cuando una carta se escribe y se pronuncia algo como esto, es que en ese lugar eso se está practicando. Así que ellas deben dejar de hacer estas dos cosas, pero ellas deben también hacer dos cosas. ¿Cuáles son? Ser reverentes en su porte. ¿Y qué más? Maestras del bien. Versículo 3. Fíjate cómo Pablo inicia. Pablo le dice, Tito, las ancianas deben ser reverentes en su porte, pero luego como que coloca un pause y le dice, ya va, pero que no sean chismosas ni tampoco dadas al vino. Y luego continúa, que ellas sean maestras del bien. Ahí está el joven Tito encargado para que cada miembro en la iglesia de Creta comience a funcionar según el orden que Dios ha dado. En esta sesión, las mujeres ancianas de edad avanzada probablemente son aquellas mujeres que ya no tienen sus hijos en sus casas. Probablemente sus hijos ya han crecido, ya han formado hogar, ya se han ido de casa y ellas están allí sin nada que hacer. En la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, le dice a Timoteo que estas mujeres no anden de casa en casa entremetiéndose en lo ajeno. Es decir, como sus hijos ya no están en casa porque se han ido, ellas dicen, bueno, no tengo nada que hacer, así que se cansan de estar en casa. Pablo a Timoteo le dice, ociosas. Es decir, están ociosas en casa sin hacer nada y esas mujeres comienzan a visitar a sus vecinas. ¿Para qué? Para chismosear y luego destruir la reputación de esas mujeres. Pablo le dice, no, Tito, esto no puede ser así. Esto tiene que acabar en la iglesia. Hermanos o hermanas, ¿no has conocido una vecina que se la pasa siempre en tu casa? Y todo lo que habla es, mira lo que pasó con fulana, mira lo que pasó con aquella, mira lo que pasó con esta. Y pierden todo el tiempo, o toda la mañana, o toda la tarde, hablando de otras. Yo no sé si tú eres de esa clase de mujeres, yo espero que no sea así, pero si eres de esa clase de mujeres, tiene un poco de esperanza, porque en Creta había muchas mujeres evangélicas que eran así. Así que tienes esperanza, ¿para qué? Para que dejes esa clase de vida y para que ahora entiendas lo que debes hacer en Cristo. La vida de las buenas obras
que debe ser enseñada en la iglesia se destaca en este pasaje de manera crucial en las mujeres mayores como un modelo de piedad. Recuerda el argumento. Las mujeres piadosas adornan el evangelio de Cristo. Eso es lo que hacen ellas. Ahora, a lo largo de la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, la mujer ocupa un lugar significativo en la palabra de Dios, en el plan redentor de Dios. Y si no, hermano, deberías estudiar un poquito la vida de Ruth, porque gracias a eso nosotros tenemos conciencia de que el plan redentor se llevó a cabo. Porque gracias a la relación entre Ruth, esta mujer virtuosa, y vos, el Mesías, el Salvador, hizo posible que el pecador fuese salvo. Así que damos gracias por eso, porque Dios sí le da un valor significativo a las mujeres. Aunque la narrativa bíblica se desenvuelve en contextos patriarcales. Se habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, David. Se enfatiza mucho más el papel masculino, pero la Biblia no minimiza el valor ni la obra de las mujeres piadosas. Desde una perspectiva puritana y reformada, la dignidad, vocación y formación de las mujeres piadosas ha sido muy útil a la luz de la soberanía de Dios, de la centralidad de Cristo y de la autoridad de la palabra de Dios. Es decir, las mujeres han llegado a ser una pieza central e importante en el plan redentor de Dios. ¿Gracias a qué? Gracias a la exposición clara de la palabra y del rol que cada una de ellas juega en la historia de Dios. Por eso, Pablo no inicia la carta a Tito hablando a las mujeres, sino inicia, ¿dónde? Con el establecimiento de pastores. ¿Por qué? Porque desde el púlpito de las iglesias locales en Creta se debía exponer la palabra fielmente. ¿Para qué? Para que teológicamente las mujeres de Creta fueran formadas y con la teología y con la verdad del evangelio, cada domingo, cada día del Señor, ellas ahora lleven a la práctica estas verdades. ¿Para qué? Para ser ellas las misioneras que el Señor necesita con respecto a las mujeres más jóvenes en nuestra época. Nuestra iglesia, si usted puede simplemente voltear la mirada a los lados o hacia atrás, esta iglesia está llena de mujeres de la tercera edad, mujeres ancianas. Cada uno de ustedes, hermanas, deben usar sus vidas para el beneficio de todos. Sus vidas deben estar marcadas por las buenas obras, vidas caracterizadas por el temor a Dios y un ejemplo de vida de piedad. Mi querida hermana anciana, sé una mujer para la gloria del Señor. Sé reverente en todo lo que hagas. Y ese es el primer punto. Las ancianas piadosas son reverentes en su vida. Hermana, sé una persona que modele a Cristo en todo lo que haga. Que el pueblo, como decía mi hermano, que el pueblo sea quien hable de ti, de tu vida. Que tus vecinos, al ver tu vida que llevas, tu vida evangélica, tu fe siendo profesada por medio de las prácticas que haces, pueden decir, esa es una mujer piadosa. Esa persona puede decir, esa es una tía que admiro, esa es una prima que amo. Yo no soy cristiana, que las mujeres afuera que no creen en Cristo, que a pesar de que no sean cristianas, ellas puedan decir, realmente esta mujer es un ejemplo del evangelio. Ellas son cristianas. Si hay algo que está ocurriendo en nuestro entorno, es que las personas
Las personas, ellas confían más en lo que ven que en lo que escuchan. Cualquier persona se puede colocar en este púlpito y puede tener una oratoria perfecta por medio de una teología sana, pero su práctica puede ser contrario a lo que enseña o a lo que habla. La gente de afuera no va a creer en el evangelio por eso. La gente de afuera cree lo que ve, lo que exhibes, lo que vives, cómo hablas, cómo te juntas con ellos, quiénes son tus amigos, de qué te ríes, cómo comes, cómo vistes. La gente está pendiente de nuestras vidas. Ellos son evangelizados por medio de nuestras prácticas, de lo que hacemos, cómo nos conducimos. Hermanas, ustedes son importantes para la iglesia, para el reino de Dios, pero también son importantes para evangelizar a este mundo por medio de sus vidas reverentes y piadosas. Sé una mujer hermosa no por la apariencia, sino por lo que hay en tu corazón. Proverbio 31:30 nos recuerda a nosotros que la hermosura no es la física, sino la interna. Pero déjame decirte que una mujer virtuosa, que ama a Cristo, que teme al Señor, es una mujer que desea modelar el Evangelio en todo lo que hace. Y con esto te estoy diciendo, mi querida hermana, que debes ir al salón de belleza, debes hacerlo, debes arreglar tu cabello, debes tratar de tener un maquillaje prudente y piadoso, no extravagante, porque a veces nos salimos del legalismo para entrar a lo liberal y a veces nos salimos de lo liberal para entrar al fanatismo religioso. No, tú debes ser una mujer que entiendas cómo te vistes, cómo te maquillas y cómo tú andas. Eso es una demostración de lo que tú crees, de tu credo, de tu profesión. Así que imagínate una mujer que ama a Cristo y no se ha planchado un poquito los cabellos. Su credo es, yo amo estar despeinada. Pero cuando ella se embellece, cuando ella se cuida, ¿qué está diciendo? Mi credo y mi fe es que yo represento a Cristo en todo lo que hago, incluso al peinarme, al hablar, al salir y al compartir con otros. Estas ancianas son un ejemplo de piedad para los demás. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 8 al 9. Pero lo segundo que vemos aquí en este pasaje es que estas ancianas piadosas tienen control de lo que hablan. Ellas controlan lo que hablan. Utilizando un poco el contexto literario, quiero utilizar las palabras de aquel hombre que dice que había en Creta un profeta y el profeta decía que los cretenses eran mentirosos. Así que lo que Pablo le está diciendo a estas hermanas ancianas en las iglesias de Creta es, ustedes no deben ser aquello que los profetas en Creta dicen que son los ciudadanos cretenses. Mentirosos, habladores, fanfarrones. Y al inicio del capítulo 1, Pablo le dice a Tito, Dios no miente, Tito. Así que lo que Pablo le está diciendo a las ancianas es, tenemos un Dios que no miente y se diferencia de los cretenses que mienten. Ustedes no mientan, mujeres ancianas. No mientan. Si hay algo que nos fascina a la naturaleza caída del hombre es exagerar. Yo vi esto y le añades esto y esto y esto. Y esa mentira propagada muchas veces se convierte en una verdad para algunos, aun cuando es mentira. Mujeres, controlen lo que hablan. ¿Sabes lo que Pablo utiliza acá? Lo que utiliza es la palabra calumniadoras, que viene de la palabra griega acusadora. Y al único que se le da el calificativo de acusador es ¿a quién? Satanás.
Así que lo que Pablo le está diciendo a las mujeres ancianas que son calumniadoras es, ustedes son hijas de Satanás. Y hermanos, Pablo no le está hablando a las mujeres no cristianas. No, Pablo le está enviando esta carta a Tito, es una carta personal. Y Tito debe corregir esto, es en la iglesia, no en la ciudad, no en los alrededores. Así que dentro de las iglesias evangélicas de Creta habían mujeres calumniadoras, es decir, mujeres que estaban extendiendo el reino de Satanás. Antes de calumniar a alguien, antes de hablar en contra de alguien, recuerda que tú eres hija del que no miente. Eres hija del rey. Eres una mujer anciana digna del rey, hermana. Debes amar a tu Señor. Así que debes tomar decisiones, no por los impulsos de tu corazón, sino conforme a la palabra de Dios. Te dice también que deben ser puras. Te dice acá que luego de esto te enseña la última parte, que deben ser maestras del bien. Ahora, estas mujeres ancianas que no mienten, que son reverentes, ellas se convierten en profesoras. Y aquí quiero recordarte que este pasaje ha sido mal interpretado en nuestra época y en América Latina, y le atribuyen con este pasaje, en este versículo 3, fuera de su contexto, que las mujeres pueden enseñar en las iglesias locales. Y es falso. Pablo no está diciendo que las mujeres deben enseñar en las iglesias locales o que las mujeres deben dirigir la liturgia del Señor, no. ¿Y cómo sabemos esto? Por medio del contexto. Pablo le dice a ellas, las ancianas piadosas deben ser maestras del bien, y ellas son maestras del bien en dos áreas: en el área de los maridos y en el área de los hijos. Es decir, las mujeres ancianas son expertas en la práctica del hogar, y ellas deben enseñar a las más jóvenes en esto. Las ancianas piadosas invierten su tiempo en formar a otras mujeres jóvenes. Ellas modelan el camino de Cristo a las más jóvenes. Ellas enseñan lo que el Señor les demanda a las más jóvenes. Enseñar no significa predicar ni pastorear, sino aconsejar a las más jóvenes. Así que estas mujeres ancianas tienen el deber y la responsabilidad de ser maestras del bien. ¿Estás escuchando eso, hermanas? Hermanas mayores de 60 años de la iglesia Roca Eterna. Hoy, según el verso 3, ustedes están obligadas a ser maestras del bien. No, hermanos, yo no sé teología, yo no sé de la confesión, yo sé poco acerca de soteriología, de teología propia, yo no sé de eso. Pablo te está diciendo acá, por medio de estas palabras, tú tienes experiencia por medio de tu vida piadosa, y esa experiencia debe ser transmitida a otros. Si te rehusas, hermana, a enseñar a las más jóvenes, tú tienes un problema con el orgullo de inferioridad. Te crees inferior a los demás. Y eso es un pecado también. Así que te animo, hermana, a que desde hoy puedas comenzar a buscar una joven en esta iglesia para discipular. Ahora, no solo vamos a ver que las mujeres ancianas son piadosas, sino que ahora veremos la formación
de estas mujeres jóvenes en la piedad. En la segunda estructura, Pablo les aclara a las ancianas que su enseñanza está dirigida a las mujeres más jóvenes. Fíjate, Pablo es muy claro acá. Pablo no dice, ustedes van a enseñar a los jóvenes. No, Pablo les dice a las mujeres ancianas, ustedes van a enseñar. Es a las mujeres jóvenes, no a la iglesia. No es que van a enseñar desde el púlpito, no, van a enseñar a las más jóvenes con el fin de amar a sus familias y sujetarse a sus esposos. El llamado a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos e hijos, a ser prudentes y cuidadosas del hogar, no es una imposición cultural, no, sino es una expresión del diseño sabio de Dios para la gloria del Señor. Sí, hermanas jóvenes, necesitas ayuda. ¿Quiénes son las jóvenes en este pasaje? Vamos a leerlo desde el verso 4. Que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ustedes, mujeres jóvenes, necesitan que las ancianas de la iglesia las ayuden. ¿Quiénes son las jóvenes de la iglesia? No son las solteras, precisamente. No, son aquellas que tienen hijos en casa todavía. Aquellas mujeres menores de 60 años que tienen hijos en sus casas y aquellas mujeres solteras que desean casarse necesitan formación práctica, ya. Y los hombres no podemos nosotros involucrarnos de lleno en la formación de ustedes. ¿Y saben por qué? Por el bien de nuestra alma, de nuestra familia, del ministerio y también por nuestras propias debilidades. ¿Saben lo que Pablo está diciendo acá? Pastores que han sido llamados al ministerio, no es su tarea estar aconsejando a las mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque si los pastores comienzan a aconsejar a las mujeres jóvenes, ¿saben lo que va a pasar allí? Inmoralidad sexual en la iglesia local. Imagínate pastores aconsejando a mujeres jóvenes. Estas mujeres que han sido maltratadas por sus esposos emocionalmente, psicológicamente, físicamente, y allí tienen un consejero pastoral. ¿Cómo crees que se van a sentir? Amadas, protegidas, respetadas, y van a decir, yo quiero un hombre como ese. Y Pablo, de una, le dice a Tito, son las mujeres ancianas piadosas quienes se encargan del cuidado y de los consejos de las mujeres más jóvenes. Hermanos, ¿estás viendo lo hermoso de que es nuestro Dios, que incluso nos protege a cada uno de nosotros para no serle infiel a Él? Lo único que debemos hacer es seguir el consejo. Hombres, este es el consejo que Dios nos da. Deja que las mujeres ancianas de la iglesia local hagan su papel. No es tuyo, es de las ancianas piadosas en la iglesia. Entonces, ¿pueden las mujeres ayudar en el ministerio también? Sí, sí pueden ayudar al ministerio. ¿De qué manera estas mujeres pueden incluso enseñar? ¿Solo enseñan a las jóvenes? Bueno, hermanos, no precisamente enseñan a las jóvenes mujeres. Incluso en algunos contextos las mujeres llegan a enseñar a los hombres. Sí, lo has escuchado bien, en algunos contextos. ¿Recuerdas David cuando estaba huyendo de Saúl? Tiene 600 hombres bajo su mando, pero esos hombres tienen hambre. Así que él envía a unos mensajeros a la tierra, creo, de aquel hombre llamado Nabal, si no me equivoco. Y Nabal, al estar allí y al escuchar, dice, ¿y quién es David?
David no es ningún rey. David ya no está en las tropas del rey Saúl. No es quien comanda. Es un fugitivo. ¿Quién es David? Ya no es el comandante en jefe de las tropas del ejército de Israel. Y este hombre, un hombre muy desgraciado, se comienza a burlar de David. Cuando David se entera de esto, se llena de ira y dice a sus tropas que es necesario ir hasta donde Nabal y acabar con todo. Y de repente, hermanos, unos siervos le informan a la esposa de Nabal, si no me equivoco se llamaba Abigail, le dice: Abigail, esto ha hecho tu esposo. Y David se va a molestar. Así que por el bien de tus siervos, por el bien de la casa, por tu bien, algo tienes que hacer. Y Abigail busca comida y provisión y le dice a los siervos: vayan ustedes adelante y yo voy atrás y tenemos que encontrar a David. Y cuando llega allí, llega Abigail y dice: Señor mío, fíjate cómo ella habla: Señor mío, Jehová está contigo. Y allí comienza, hermanos, esa exposición, esas palabras de esta mujer con David. ¿Y sabe lo que David dice luego? Jehová te ha enviado, porque si no tu casa sería destruida. Allí están las mujeres sabias. Ellas no llegan de manera arrogante. Ellas no llegan allí a decir: esto se debe hacer así. No. Señor mío, si ha hallado gracia ante tus ojos, yo sé que Jehová está contigo. Tu sierva no sabía lo que ese hombre perverso había hecho. Qué hermoso, ¿no? Hermanos, en el Nuevo Testamento tienes algo muy parecido. ¿Recuerdas a Priscila y Aquila, este matrimonio? ¿Y recuerdas a Agabo? Dice Lucas en Hechos que Agabo era un hombre prominente, era un experto en las Sagradas Escrituras. Experto en las Sagradas Escrituras. Pero cuando Priscila y Aquila oyeron a Agabo: uy, aquí hace falta algo, Agabo. A solas, no en la iglesia, no en el templo, a solas, Priscila y Aquila comenzaron a hablarle del evangelio, del camino de la verdad, de Jesús. Allí están ellas, estas mujeres, hermano, un papel secundario. ¿Para qué? Para fortalecer a hombres. Así que tú juegas un papel importante en la formación de mujeres, pero también de hombres, si lo juegas. Este patrón de formación de jóvenes se alinea profundamente con la Confesión de Fe de Londres de 1689, la cual afirma que la fe verdadera produce obediencia y que el Evangelio ordena a todos los creyentes a andar conforme a los mandamientos de Dios. Las mujeres jóvenes son aquellas entonces que tienen a sus hijos en casa, como ya lo hemos dicho. Las ancianas deben enseñar a estas jóvenes enseñanzas prácticas, ¿como cuáles? Cómo amar a sus maridos, cómo criar a sus hijos, cómo cuidar sus casas. Ustedes, mujeres jóvenes, necesitan de las ancianas para esto. Esto significa que cada hermana anciana en nuestra iglesia debe tener en formación a una mujer joven en su iglesia local. Aunque no se sienta dotada para enseñar de manera teológica, ella puede y debe aconsejar de forma práctica a las más jóvenes. Atender a sus maridos, a cuidar sus hogares, amarlos, hermanos. Deben hacerlo. Mira, las ancianas reverentes de nuestra iglesia deben comenzar a discipular a mujeres jóvenes desde hoy. Esto es un indicio a la rendición de cuenta también. Mujeres jóvenes rindiendo cuenta a mujeres ancianas. Y esto es algo que choca con la mente de muchos. Rendir cuenta, decir yo que estoy haciendo mal, que estoy haciendo bien a una persona. No, no lo voy a hacer. Debes hacerlo. Debes hacerlo. Esta es la forma
que Dios ha diseñado. Así que lo primero acá es que han sido formadas para la piedad en el hogar. Se trata de un amor práctico, no solo emocional. Las jóvenes solteras, por lo general, van a tener una familia y ellas deben comenzar a preparar todo lo necesario para el matrimonio. No sé si has escuchado acerca del himno Sublime Gracia, su autor John Newton. Hay una frase que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y esa frase es cierto, pero en el caso de John Newton no es cierto. ¿Por qué? Porque en el caso de John Newton las cosas son diferentes y es algo así. Delante de un gran hombre hay una gran mujer. Porque la persona que va delante de los pasos de John Newton no fue John Newton precisamente, sino fue su madre, orando una y otra vez por su hijo. John Newton dice que fue su madre la que lo lleva a él a reconocer, hermano, las verdades del Evangelio. Este muchacho, a pesar de que había sido expuesto en su niñez al Evangelio, en su conducta impía e inmoral, se revela y se va. Y comienza a disfrutar del mundo, del paganismo, del pecado, de la inmoralidad, de la lascivia. Fue un hombre promiscuo, malvado, pero él reconoce que ese débil cuerpo tenía una fe fuerte. Y él dice, hoy soy lo que soy gracias a esa mujer. ¿Recuerdan ustedes a San Agustín? ¿Han leído algunas obras de él, alguna frase de él? Algo muy similar pasa con San Agustín. San Agustín era en su hogar uno de los 3 niños que Mónica tenía, su esposa. Perdón, su madre. Y San Agustín, él expresa y él dice que su madre incluso lo trató de llevar a una escuela calvinista para que fuese ministro del Evangelio. Pero él no quiso nada de esto. Se rebeló en contra del Evangelio. Que cuando el Señor lo llamaba, cuando él sentía el llamado al ministerio o acercarse a la Biblia, él decía que él se oponía a esto. Pero un biógrafo dice que San Agustín, cuando su mamá lo tiene en sus brazos y él era alimentado por medio de esa leche materna, lo que hacía era ingerir las verdades del Evangelio. Porque Mónica, a pesar de que estaba casada con un hombre pagano, era una mujer que ella era cristiana. Y que todo lo que hacía era inculcarle el Evangelio a sus hijos. Y lo que deseaba era eso. Su oración nunca desmayó. Y allí está, San Agustín y sus obras. Hermanos, en nuestra vida, en nuestra iglesia, algunas mujeres han marcado la vida de hombres. En lo personal he tenido mujeres ancianas acá que desde hace años siempre han estado allí. Mujeres ancianas que cuando trataba de desviarme del Evangelio, de la verdad del Evangelio, de la iglesia, mujeres que te daban un escrito en un papel como la hermana Meudi. Y me recuerdo cuando usaba cartera, utilizaba sus escritos, palabras sencillas y normales, las guardaba allí. Tienes consejos como el que en lo personal me han dado personas como la hermana Raiza, que no está acá. Hermanos y hermanas, ustedes, las mujeres ancianas piadosas, han marcado la vida de lo que hoy nosotros somos en el presente. Y deseamos que la próxima generación siga estando marcado por ustedes. Ese es nuestro deseo. John Bunyan decía que una esposa que vive santamente en su hogar, ella ora con fervor y camina en el temor del Señor. Predica silenciosamente a todos los que viven con ella. Así que ellas son formadas en el hogar, pero también ellas son formadas en lo personal, a ser prudentes, castas, puras en lo sexual. Las mujeres jóvenes deben entender que sus cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo.
Tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo, mujer joven, no es un cuerpo para ser manoseado, tocado fuera del matrimonio. ¿Sí entiendes eso? Y lo mismo que se practica afuera es triste, pero muchas veces se ve practicado en la iglesia también. Pablo le dice, ustedes mujeres ancianas deben enseñar a las jóvenes a ser pura. La inmoralidad estaba presente en ese lugar. Y quizás tú digas, bueno, yo cuido mi cuerpo, yo no tengo problema porque yo lo cuido. ¿Tu mente? ¿Sabes la manera en que estamos siendo bombardeados por medio de las redes sociales, por medio de los videos, por medio de las series? Muchas mujeres creen que por no ir al acto, ellas no están dañando sus cuerpos. No. Incluso el Señor dice que en el momento que codicias algo fuera del matrimonio, ya has pecado. Mujeres jóvenes, ustedes necesitan de las mujeres ancianas. Lo necesitan. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda sobrevivir por medio de las buenas obras. Pero no solo ellas son formadas en el hogar, son formadas en lo personal, sino también son formadas para sujetarse a sus maridos. Richard Baxter decía con respecto a esto lo siguiente: la esposa debe mirar a su esposo como su cabeza y honrarle y obedecerle con alegría y fidelidad, no como un tirano, sino como el representante de Cristo en el hogar. Mujeres deben entender cuál es su papel y su rol. Muchas mujeres sabemos que por naturaleza, desde la caída, algunas de ellas tienen más facultades en la práctica teológica que los hombres. Sí, sabemos que incluso saben mucho más de teología, de Biblia, de evangelio que los hombres. Sí, lo entendemos. Pero eso no quita tu lugar. Tu lugar es ser el cuello de tu esposo. Estar sometida a tu esposo. Ese es tu lugar. Muchas mujeres desean usurpar el lugar del hombre. Muchas mujeres desean gobernar en casa. Ellas son las que dicen qué es lo que se compra, qué es lo que se hace, a qué hora se sale. Ellas son las que dicen qué es y cómo se debe gobernar el hogar. ¿Recuerdas cuando hablamos acerca del ministerio pastoral? De lo peligroso que es un hombre que es dominado por una mujer en el ministerio. Es muy delicado. Así que, mujeres, ustedes deben ser sujetas a sus maridos. Hermanos, esto es algo también que debe llevarte a ti a tener mucha paciencia, porque hay muchas mujeres que están sufriendo porque sus esposos no son cristianos y porque sus esposos le prohíben venir a la iglesia. Hay muchas mujeres que quisieran tener vida de iglesia y sus esposos no le dejan. Algunos de ustedes tienen el privilegio y la oportunidad de que sus esposos vienen a la iglesia con ustedes, pero no todas las mujeres tienen el mismo privilegio. Yo recuerdo cuando estaba pequeño que mi mamá iba a la iglesia nada más con mi hermana y conmigo, mi papá no. Y esto puede ser un golpe muy fuerte para las mujeres. Mujer, sigue orando por tu esposo, por la salvación de tu esposo. Mujer, sigue instruyendo a tus hijos y ora al Señor por la salvación de ellos. Allí está Mónica, la madre de San Agustín, con un hombre pagano. Aguantó inmoralidad, aguantó de todo, mi querida hermana. Yo no te estoy diciendo a ti que aguantes como Mónica para que salga un San Agustín de tu familia. No, yo no te estoy diciendo eso. Pero lo que te estoy diciendo es que, mujer, tú debes ser muy consecuente en la vida de oración y de dependencia a tu Señor. Debes hacerlo. Desde una cosmovisión reformada, el hogar cristiano se convierte en la extensión visible del reino de Dios.
en la tierra, y las mujeres, como discípulos fieles, participan en la edificación de la iglesia. Mis hermanas, jóvenes, déjense formar por las más ancianas. Y el propósito de todo esto, la última parte, el propósito teocéntrico de la vida piadosa de las mujeres, verso 5, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. ¿Qué es lo que decíamos? Grandes mujeres hoy día para que ellas sean exhibidas, para que ellas sean atendidas, para que ellas sean el centro de todo. No, lo que decíamos es que la palabra de Dios no sea blasfemada. Recuerda el argumento, las mujeres piadosas adornan el Evangelio de Cristo. ¿De qué forma, mujer, puedes adornar el Evangelio de Cristo? Formando a jóvenes a que amen a sus maridos, a amar tu hogar, a ser casta, a ser pura, a ser reverente en tu vida, a controlar lo que habla, a ser maestra del bien, a ser prudente. Cuando hagas esto, recuerda que estás adornando el Evangelio del Señor. Adornar el Evangelio es una vida de piedad que las mujeres cristianas deben llevar. Tú embelleces el Evangelio de Cristo. Eso es lo que hace. Pero hay alguien más que nos recuerda a nosotros que su vida fue una vida que realmente trajo luz, que trajo esperanza. A través de la vida perfecta de Cristo, la tierra, nosotros podemos contemplar, hermanos, la hermosura de la palabra encarnada. Tú puedes adornar el Evangelio, pero Cristo exhibió la palabra entre los hombres. La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Eso que tanto el hombre desea ver, la práctica, no solo palabras, eso que el hombre tanto desea ver, el ejemplo y la vida recta y piadosa, uno lo logró porque se encarnó. Cristo, la palabra, se hizo carne y exhibió el plan redentor de Dios a nuestro favor. La palabra, ella, Jesús, mostró la belleza del Evangelio en la vida del hombre. La palabra hecha carne habitó entre nosotros. Su gloria fue mostrada y nos permitió conocer al Padre. Las buenas obras del Hijo trajo esperanza al perdido. Las buenas obras del Hijo permite que Abraham tenga una descendencia amplia. Las buenas obras del Hijo permiten que tú y yo estemos hoy acá. Mujer, el Señor te ha formado y Él te ha demandado algo. Hazlo. Forma a otras. Así que quisiera terminar con algunas resoluciones. Primero, hermanas ancianas, recuerden que su piedad tiene un impacto generacional y embellece el Evangelio de Cristo. Así que tu deber es ser una maestra del bien en cada esfera de la vida. Mujer anciana piadosa, recuerda que eres una maestra del bien y tu piedad tiene un impacto generacional. Hermanas jóvenes, recuerden tener en sus vidas a una mujer anciana piadosa. Mujeres jóvenes que tienen hijos en casa, mujeres jóvenes que quieren formar un matrimonio el día de mañana, ustedes necesitan a otra mujer que pueda escucharle, que escuchen sus luchas, que escuchen sus problemas, que puedan aconsejarles y que puedan guiarles. No te rehúses de tener una maestra del bien a tu lado. Mujeres no cristianas que están acá entre nosotros, quiero que recuerdes algo. Tu pecado es un acto de insubordinación contra el Señor. La manera en que vives, tu forma de vida que llevas, tan alocada,
tu manera tan extravagante, tan liberal, no solo afecta tu alma y tu corazón, sino que se opone al plan de Dios. Quiero que sepas eso en primer lugar, pero también quiero que recuerdes algo, que tú tienes esperanza y también tienes oportunidad de cambiar. Porque entre nosotros hoy hay mujeres que son como tú y que han tenido una vida desordenada como tú o incluso peor que tú. Y el Señor les ha cambiado. Así que Él, solo el Señor, te puede conceder el don del arrepentimiento para que tengas salvación y así puedas vivir para la gloria del Señor. Tú eres una protectora, tú eres una cuidadora, tú eres una perla para el Señor. No te dejes engañar por la cultura de este mundo, donde el feminismo te dice que tú puedes ser como el hombre. No, Dios no te ha diseñado para ser un hombre. Dios te ha diseñado para ser una mujer. Y como mujer debes vivir siendo protegida, siendo guardada y refugiándote en los brazos de tu Señor. Hermanos, ustedes que han escuchado a lo largo de todos estos minutos, mujeres, 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 mujeres. La pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros, los hombres? Hermanos, si eres cristiano, lo primero que debes hacer es motiva a tu esposa a tener una anciana en su vida. Tú no has sido llamado, mi querido hermano, a formar la vida de mujeres. Tú incluso, bajo el matrimonio, debes entender, y todos nosotros debemos entender, que nuestras esposas necesitan mujeres experimentadas, que puedan aconsejarles, que puedan ayudarles. Así que te animo, hombre, como buen pastor, a que animes a tu esposa a buscar una mujer anciana, piadosa en tu iglesia para que sea formada. Así que concluimos que cada uno de los que estamos acá debemos tener vidas piadosas para que el Evangelio de Cristo sea adornado. Concluimos que tanto hombres como mujeres, todos acá, necesitamos vidas rectas y piadosas para que el Evangelio sea exhibido en un mundo necesitado. Oremos. Amado Dios, al observar nuestras vidas, probablemente hay tantas cosas que necesitan ser cambiadas y reformadas y modificadas. Y es aquí donde nos das el privilegio de pertenecer a una iglesia local para que otros puedan aconsejarnos, ayudarnos y animarnos. Gracias por la vida de nuestras mujeres, pero también gracias por la vida de cada uno de los hombres. Permite que el Evangelio haya sido llevado a los corazones de los hombres para salvación, de la iglesia para animarla a vivir bajo esta formación y donde cada uno de nosotros haya traído honor al nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.